10:34, ya tenemos a Jorge López Sabe por allí. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Daniela. Que también Todo bien por acá. Como siempre, bueno, con varios temas, ¿verdad? Para abordar Europa que no se queda quieta a nivel político, ni por el Mundial, ni por ninguna de las otras distracciones que puedan existir, ¿no? digamos que la Unión Europea, que avanzábamos la semana pasada, ante la posibilidad, más que posibilidad, de que Estados Unidos abandone la OTAN, o por lo menos con las características que tiene su presencia actualmente. Sí, ahí se nos pierde un poquito, Jorge, vamos a ver si lo podemos solucionar. Pero como decíamos, muchos temas, empezando, como es habitual, también por la Unión Europea, ¿no? No, ahí no, nosotros por lo menos no lo estamos pudiendo escuchar a Jorge. Vamos a ver si lo resolvemos ahora a la brevedad. El tema del G7 también, ¿no? Que lo hemos conversado estos días, que también trae repercusiones, digamos, y las manifestaciones que han ocurrido a las puertas de esa reunión, de ese grupo, justamente de alguna forma señalando o poniendo sobre la mesa esa situación. Podemos capaz adelantar la pausa de -4 ahora y Bueno, enseguida ¿nos escuchan? volvemos para escuchar a Jorge. A ver si lo tenemos ahí a Jorge. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me Ahora escuchan? sí. ¿Sí? A Bueno, ver. perfecto. Vamos a Ahora reiniciamos el reiniciamos. operativo. La Unión Ahora Europea. sí. Sí. Bueno, la Unión Europea decía que está necesitada de marcar un perfil propio ante la posibilidad de que Estados Unidos deje en las condiciones que está la OTAN. Y bueno, se ha puesto a trabajar en eso, ¿no? Uh-huh. El perfil lo puede marcar políticamente con ciertas limitaciones. Lo que no va a poder marcar es un gasto gigantesco, como vimos diciendo todos los miércoles, que va a tener que aportar los países de la Unión Europea. En principio, digamos, ha ido en la reunión que están teniendo, tanto en Turquía como en el G7 en Erban, en la localidad francesa, lo que se está destilando es un poco la agenda que tienen ellos, ¿no? De castigo y sanciones a Rusia. No hay nada nuevo Uh-huh. en el tema. Paralelamente se compra petróleo y gas a Rusia, porque una cosa nos parece que no quita la otra, es decir, las empresas necesitan la materia prima y bueno, políticamente se vende que Rusia está a punto de invadir Europa, pero se le está comprando petróleo y gas. Ha tenido el valor, entre comillas, la Unión Europea de calificar y juzgar a Irán y se ha posicionado con mucha firmeza sobre los elementos que no le gustan del gobierno de Irán en este momento que se está firmando, que todo indica que se va a poner públicamente las condiciones en los próximos minutos de las condiciones del acuerdo de paz, digamos, entre Irán y Estados Unidos. La Unión Europea quería decir que, bueno, que Irán sigue siendo un gran enemigo, etcétera, etcétera. Como digo, dentro del espacio de perfil propio que quiere marcar la Unión Europea, no va a suavizar las sanciones a Irán y no va a suavizar las sanciones a Rusia. Es decir, se convierte un poco en el ala dura del capitalismo en función de que como no está invitada a la mesa de negociaciones ni en Rusia ni en Teherán, Uh-huh. bueno, hay que marcar, como digo, perfil propio. Hay un tema también muy interesante, que es una contradicción que ha existido en las últimas horas. No sé si es contradicción fruto de los lobbies, los grupos de presión que tienen unos y otros, o realmente es una contradicción. La audiencia debe saber que la Unión Europea lleva 3 años, que se dice rápido, 3 años intentando generar una sanción a Israel, pero sanción escrita, es decir, no creas que van a matar las tropas, ¿no? No hay acuerdo, 3 años, con una masacre y un genocidio de más de 70.000 personas, con
decenas de miles de niños, y la Unión Europea, que en muchos países, partes del mundo tiene ese glamour de democracia, etcétera, no ha querido, sabido, podido establecer una mínima sanción, un mínimo reproche a Israel. ¿Por qué digo que las últimas horas han sido interesantes? ¿Por qué? Porque la ministra, vamos a llamarlo así, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, que es griega, que se apellida Kallas, ha protestado un poco, ha lamentado, en vista de que algunos países sí se lo habían pedido de la Unión Europea, que hay productos israelíes que aparecen como Made in Israel, que se venden en la Unión Europea, pero que en realidad están elaborados en Cisjordania por los colonos, las zonas ocupadas por Israel. Israel hace una trampa y pone que el sello es de Israel, como si fuera de Tel Aviv o otra ciudad. Y Kallas, aunque es una persona muy de derechas, presionada o alertada por algunos países de la Unión Europea, ha dicho, bueno, pero esto es una estafa que se está haciendo la Unión Europea. A lo cual ha salido Ursula von der Leyen enseguida a decir que no, que el tema es que como son territorios que no pertenecen en realidad a Israel, la etiqueta la pone Israel, como ha buscado un intríngulis muy extraño para intentar justificar, y enganchamos con lo anterior, que llevan 3 años sin condenar. Esa es la realidad. Pero bueno, ha existido una contradicción. Sí, se puede buscar lo que dijo una, lo que dijo otra, y aparte en un tono como que no estuviera muy preparado, porque muchas veces a ellos les gusta la parte teatralizada de esto, pero realmente lo que suele ocurrir en instituciones como la Unión Europea también es la presión, los lobbies que tengan cada uno de los temas en unos países o en otros, ¿no? Es decir, claro. Les comento a ustedes dos, que sois muy jóvenes, a Emiliano y a Daniela, hace 20 años, cuando se hablaba de la Unión Europea y se decía que había grupos de presión y lobby, se decía que eso era un invento comunista, que eso no era verdad y tal y cual. Bueno, pasados los años, desde hace 7, 8 años, en el frente al Parlamento Europeo hay un edificio enorme, súper moderno, con mucho tal, que es el edificio de los lobbies, es decir, que se oficializa esos grupos de presión. Entonces, en el piso 14, en la oficina 23, 24, 25, es un ejemplo, puede ser de las estaciones de servicio que presionan para que el combustible tenga tal precio, ¿no? Es decir, digamos que han quitado, y así con todos los grandes productos, las grandes empresas, las grandes multinacionales, y parece lógico y natural que un eurodiputado, una eurodiputada se pueda juntar, y conversar, tomar café con un lobby de presión. Es decir, lo que nunca tiene el lobby de presión son los trabajadores. Por ahí no reciben a nadie. Pero las grandes multinacionales sí tienen sus propios grupos de presión y salen en las fotos con los eurodiputados y con los jerarcas, ¿no? Es decir, no tienen problema de coexistencia en esa realidad. Por tanto, eso es lo que podemos decir de la Unión Europea. Están buscando, como digo, un perfil muy, muy, muy a la derecha con el tema de las sanciones a Rusia o las sanciones a Irán y estas contradicciones que hemos estado viendo en los últimos minutos. Jorge, buen día. También otro tema que nos enviabas y que, bueno, conversamos es de la G7, ¿no? Y de las miles de manifestaciones que se congregaron en Ginebra, Suiza. Claro, hay ciudades y países donde parece como que es más asociado a las movilizaciones, ¿no? Desde París o últimamente Bruselas o Londres, claro. O Madrid incluso. Es decir, no es ni ya ni noticia que se puedan juntar miles de personas. Es casi lo lógico, ¿no? Ginebra no, Ginebra Suiza, y ahí es otros parámetros, digamos. Bueno, oficialmente, se dicen que fueron más, pero oficialmente la policía suiza ha avisado de que hubo unos 60.000 manifestantes por las calles de Ginebra. Digamos que la reunión del G7, de los grandes capos del mundo capitalista, se producía en Francia, en Erban, pero no muy lejos de Suiza. Y buscaron Ginebra como una ciudad importante para poder movilizarse. Me llama la atención no solo la cantidad de gente que acudió a esa movilización, sino los eslóganes, ¿no? Porque también eso cuenta, ¿no? No era simplemente no al G7 y cosas así, sino eslóganes muy claritos de hacer frente al imperialismo y al fascismo. Es decir, realmente es un cambio de parámetros, ¿no? No es, fuera del G7 y quemamos la foto del Trump y de Macron, no. Es decir, se convirtió en una movilización de carácter antifascista, con lo que eso conlleva, porque de alguna manera, y eso es dialéctico,
están calificando al grupo G7 como un grupo fascista, ¿no? Es decir, las movilizaciones tenían su razón de ser. Por tanto, mucha gente, muchos colectivos, mucha gente indignada con lo que está pasando, banderas iraníes, también muy interesante, porque digamos que Irán ha sido como, igual que en el Mundial de Fútbol, ha sido como adoptada, ¿no? Como que está representando a los que luchan contra el imperialismo. Y al igual que, obviamente, ni hablar Palestina. Quiere decir eso que la movilización, vistas las imágenes de Ginebra, era, como digo, multitudinaria, una ciudad y un país no acostumbrado a esas cosas, sin lugar a dudas vino gente de Ginebra, está en una situación geográfica donde no es difícil acceder desde Italia, Alemania o la misma Francia, pero quiere decir que de todas maneras que fue una movilización muy importante, y como digo, con el eslogan, y repito, de no al fascismo y no al imperialismo, que supera al mero no al G7, ¿no? Claro. Uh-huh. Jorge, también en otro de los temas importantes, ¿no?, que nos traes, la situación en Inglaterra, esta organización Palestine Action, de la que hemos hablado hace algún tiempo a raíz de la huelga de hambre que llevaron a cabo muchos de ellos, pero hubo noticias también en torno a eso en estas últimas horas, porque bueno, el gobierno del Reino Unido no tuvo ninguna reacción ni ninguna atención cuando se estaba durante la huelga de hambre, pero ahora sí se acordaron que estaba esta organización para sancionarla y castigarla, ¿no? Claro, eso por un lado, y por otro, lamentablemente, pero todo tiene su lógica, el Tribunal de Apelación, donde digamos, para hacerlo así a la audiencia, Palestine Action empezó a movilizar a muchas miles y miles de personas en Inglaterra. Se convirtió en algo, entre comillas, peligroso para el establishment. Claro. Y sin hablar para el sionismo y la fuerza que puede tener en la City londinense. Presionaron hasta convertir a Palestine Action en una organización ilegal. Cuando se convierte en una organización ilegal, cambia todo, porque ya el nivel incluso represivo no tiene ya nada que ver. Tan es así que se computa, la propia prensa británica habla ya de casi 3.000 personas en estos últimos meses detenidas, hemos visto gente mayor, muy mayor, con su bandera palestina, con su protesta, mayor, más de 80 años, llevada por la policía, hasta 3.000, es una barbaridad. Digo porque cuestiono todo el tema de valores, de lo que siempre tenemos en la cabeza, el Reino Unido, garantía de democracia, la democracia más vieja, el parlamento más antiguo, etcétera, etcétera. Entonces eso es como que ha volado por los aires. Esa ilegalización fue recurrida, obviamente, por organizaciones de derechos humanos y por una ristra de abogadas y abogados, porque era un atentado, y es un atentado contra la libertad de expresión y de movilización y de manifestación que defiende el estatus democrático, llamémoslo así, inglés. La mala noticia es que el Tribunal de Apelación se alió con el gobierno y la ha declarado finalmente ilegal, lo cual significa muchas cosas, porque más allá de los recursos legales que se van a hacer, etcétera, etcétera, pero aquello de los eslóganes que se han gritado en todo el planeta y que se tienen que seguir gritando de la secesión de Palestina se convierten en puñaladas terroristas a efectos legales, ¿no? Entonces, es decir, por gritar Palestina libre te pueden meter en la cárcel y te caen 20 días o 3 meses. Entonces, fíjate qué lejos queda, Emiliano, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Por eso siempre en la Unión Europea y las legislaciones de los países de la UE intentan, cuando hay alguna organización social, política, que ni lejísimo de ser una organización armada, de nada, simplemente democrática, pero que va en contra de los valores y principios de la Unión Europea, una de las batallas que tiene la derecha, digamos, es considerar a esa organización como terrorista. ¿Por qué? Porque abre otro capítulo del Código Penal, ¿no? Otro capítulo que no tiene nada que ver con el normal. Es decir, las sanciones son más fuertes, más severas, la represión es más dura, como bien decías en la introducción, con aquella gente que estuvo detenida, es decir, que cambia. La mala noticia, lógica, creo yo, por otra parte, dada el contubernio que existe normalmente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es que bueno, la justicia inglesa ha dictaminado que tiene que seguir Palestine Action siendo ilegal. Uh-huh.
Jorge, otro tema también importante es lo que está sucediendo en Suecia con esta nueva aprobación de la ley de buena conducta para expulsar a migrantes por motivos como tener una deuda o no declarar un empleo. Contanos más sobre esto. Forma parte, ¿verdad, Ariela, de la hiper mega derechización de toda Europa y de países? Siempre lo digo porque para la gente que somos más mayores, uruguayos, Suecia siempre fue una referencia, ¿no? Una referencia de exiliados y una referencia de ayudas, etcétera. Está lejísimos eso, la época de Olof Palme y donde se acogían a refugiados latinoamericanos. Tan lejos como que hoy la extrema derecha cogobierna en Suecia. Menos mal que no está Olof Palme para verlo. Y bueno, una de las razones de su existencia de la extrema derecha de siempre, y lo decimos todos los miércoles casi, es el tema de la lucha contra la emigración. No quieren emigrantes, los necesitan, pero no los quieren, ¿no? Parece una contradicción, pero en esa contradicción ellos van generando, digamos, votos y apoyo, lamentablemente apoyo popular. Bueno, votaron, el Parlamento sueco votó estos días para regular aún más y endurecer las leyes contra la migración. A partir de ahora, digamos que aparte de que un inmigrante va a tener muchos más derechos limitados, hay algo que me preocupa todavía más, que es que se invita a la población a hacer delación, es decir, a denunciar a aquellas personas emigrantes que sospechen que no tienen papeles acreditativos. Eso es una delación que puso, hace 100 años, puso de moda, bueno, no sé si la palabra es de moda, que puso en funcionamiento los nazis en Alemania, ¿no? La delación, es decir, yo denuncio a un vecino porque me enojé con él y es que encima es de Senegal y no estoy seguro si su mujer o su suegro tiene papeles. Entonces viene la policía y lo comprueba. Una aberración, es decir, es lo más parecido a los nazis recorriendo las calles alemanas para buscar judíos, comunistas, homosexuales, etc. Es decir, a partir de ahí, Suecia que entra en otra dinámica, evidentemente va a haber recursos por parte de organizaciones sociales, pacifistas, la izquierda, etcétera, pero está muy asentado porque lamentablemente, y es algo que no podemos esconder ni ocultar, buena parte de la población, no solo sueca, sino europea en general, sí está de acuerdo con esas medidas. Es decir, se han creído, digamos, el capítulo ese donde el inmigrante que viene te quita el puesto de trabajo. Después, para conseguir un plomero tardas 1 año y medio, pero bueno, eso ya es otro tema. Es decir, porque no hay. Pero la realidad es que dentro de las clases trabajadoras muy lumpenizadas en algunos sectores, sí está funcionando que el inmigrante te quita el empleo y por tanto hay que delatar para que se vuelvan a su país. Esa es la única bandera de la extrema derecha que lamentablemente está dando resultados. Llamo la atención nuevamente de Suecia, porque como decía al principio en la introducción, le tenemos un especial cariño por lo que hizo también con Uruguay en otra época, sin duda, ya lejana. Jorge, ¿qué está pasando en Alemania? Interesante también, hay un comandante de la Fuerza Aérea que ha hecho unas declaraciones que parecen como sacadas de contexto. El máximo, es decir, no es una persona cualquiera que pasa por la calle, es la máxima autoridad de las Fuerzas Aéreas, ha dicho que está preparado para intervenir, dijo textualmente, esta noche en Rusia. Y quiere mandar aviones y ha hecho un listado de lugares que quiere directamente atacar: San Petersburgo, el antiguo Leningrado, una de ellas, Crimea, en fin, ha hecho un listado y donde hasta la prensa se miraban entre ellos, los periodistas, diciendo está algo ebrio o le pasa algo, porque no es muy normal, ¿no? Que es decir, con una persona con tanta autoridad y tanto poder militar pueda hacer unas declaraciones tan beligerantes y apuntando lugares exactos donde quiere bombardear. Bueno, una cosa insólita, lo destaco porque en la prensa alemana, en cualquier prensa alemana, en cualquiera de los grandes diarios, sí, incluso los periódicos, digamos, de derecha, como Die Welt, El Mundo, ha llamado la atención porque es como pasarse una rosca entera de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, también como cosas así más anecdóticas que me gusta comentar también, en la localidad de Potsdam, que está a la vera de Berlín, desalojaron a 70.000 personas, fueron casa por casa con urgencia, rápido, etcétera. Pararon trenes, pararon de todo, porque habían descubierto
por lo visto, enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial que tenía todavía carga y que tenían temor a explosionarla, ¿no? Es curioso, ¿no? Pegamos las dos noticias, ¿no? El capo de las Fuerzas Aéreas queriendo bombardear y desalojando Potsdam porque había restos de una bomba de hace 100 años, ¿no? Es decir, a veces se dice que dos noticias juntas se entienden mejor. Yo creo que este es el caso. Jorge, y en cuanto a la situación, la relación de Polonia con Ucrania, ¿qué está pasando? Bueno, Polonia y Ucrania aparentemente aliados, ¿verdad? Polonia forma parte de la Unión Europea, por tanto del apoyo logístico y militar y financiero a Zelensky y Ucrania, pero hay rencillas históricas muy complicadas. Es decir, esta semana el gobierno ucraniano ha decidido a un batallón darle premios de honor con el nombre de una brigada que se especializó en la época nazi en matar polacos, así como suena. Es decir, no tenían otro argumento y bueno, aparte de polacos, pero Polonia desde ese momento histórico está como, por decirlo de un modo suave, muy enojada con Ucrania históricamente y tal, pero que encima se tenga gala y se den medallas y honoríficos, y el mismo Zelensky acudió a la entrega de honores a esa brigada por haber matado a polacos. Realmente es que es un poco impactante. Polonia tiene de todas maneras casi 600.000, quiero recordar, ucranianos encima que se han refugiado en Polonia en los últimos 2-3 años. Es decir, no parece muy táctico, por tanto, de Zelensky y compañía estar alabando y dando honores a un genocida del pueblo polaco. La indignación en Polonia enorme, obvio, ¿no? Es decir, pintada que se vayan los ucranianos fuera. ¿Por qué? Porque digamos que fueron masacres que hizo esa organización nazi ucraniana a los abuelos, que no estamos hablando hace 500 años, de que hace 100. Entonces ahí está muy vivo el recuerdo histórico, ¿no? Y de hecho Polonia ha pedido en los últimos años varias veces poder indagar en territorio ucraniano donde sospechan que hay cientos de polacos asesinados. Pues, los que lo asesinaron han sido bendecidos por Zelensky, por Ucrania, y Polonia, como decía Daniela, está indignado, y con razón en este caso. Francia es otro de los temas que nos propones, Jorge, para abordar en estos minutos que nos quedan. Terminando rápidamente, hay dentro de la parte más ya anecdótica, o por lo menos para quedar a pensar, me ha llamado mucho la atención una localidad que se llama Besans, que se han construido a través de imprentas con 3D. Eso significa que hay una máquina que va construyendo encima de algo, pero digamos de un modo artificial. Bueno, artificial no, real, pero sin construcción humana, sino que es la máquina la que construye. Bueno, claro. En resumen, por primera vez, y por eso lo destacamos, han construido 12 viviendas habitables en 14 días. Es decir, 14 días han puesto las máquinas a construir la vivienda entera y se han ido y han dejado todo preparado. Y una empresa que piensa vender una barbaridad y acabar con el empleo de los trabajadores de la construcción, de paso, pero es una noticia tecnológicamente muy importante. Es decir, que no solo se fabrican huesos en esa máquina o cualquier material, sino ya estructuras urbanas, ¿no? Estructuras como para poder habitar. Y también me gustaría terminar con la actualidad de España en este momento, porque esta mañana, y no es una noticia menor, ha tenido que acudir a los tribunales José Luis Rodríguez Zapatero, sí, que fue primer ministro, presidente del gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español, y que, bueno, aparentemente, porque todo esto, tendríamos que acostumbrarnos más a considerar que las personas todas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque una de las cosas que donde avanza también el fascismo es tú eres culpable, vos sos culpable hasta que demuestre que sos inocente. No, es al revés. Es decir, la gente es inocente hasta que se demuestre que es culpable. En este caso, como digo, que la imagen del día para todo el país de España y parte de Europa es la entrada en los juzgados de todo un presidente de gobierno español, expresidente, por casos de corrupción aparente, como digo, de beneficios de muchos cientos de miles de euros por mordida, por
por historias que tendrá que demostrar la justicia, hay grabaciones, en fin. Es decir, él empieza un calvario, un periplo de acusaciones judiciales que sin duda, y ya está haciendo mella y castigo en el propio electorado del Partido Socialista. Es decir, que hay un bajón en las últimas encuestas desde que estalló el escándalo, de que, claro, es que todo un dirigente de esa envergadura que pueda ser acusado de corrupción y que pueda entrar en la cárcel es todo un dato. Vamos a esperar por aquello que decíamos de la inocencia, pero en principio la foto de las imágenes de él entrando en el Palacio de Justicia son muy, muy interesantes desde el punto de vista mediático, obvio. Uh-huh. Jorge, entonces te mandamos un abrazo grande, te agradecemos como siempre por traernos la actualidad desde Europa y nos estamos reencontrando la semana que viene. Bueno, estamos atentos ahora que te estoy mirando a los compañeros que están en Libia, que siguen ahí secuestrados y que van pasando los días, y a veces las noticias decimos que son como unas picadoras de carne, ¿no? De que sirven hoy, ya no sirven mañana y tal. Hay noticias que tienen que tener un farol puesto todos los días, y una de ellas es esa, porque no queremos que pasen los días y nos olvidemos de ellos, igual que no nos queremos olvidar del genocidio en Gaza, ¿verdad? Sin duda. Jorge, nos encontramos la semana que viene. Dale, un abrazo, un gusto estar con dos personas tan jóvenes ahí y yo aportando lo que puedo. Abrazo grande, Jorge López Abe, con la información de Europa.